Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, como cada jueves encontrándonos en vivo con algún tema relacionado con el mundo sefaradí. Hoy tenemos un tema, mirá que hay temas, pero el de hoy, la verdad que va a ser absolutamente novedoso. Yo estoy muy ansioso por escucharlo. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, yo estoy como vos, encantada porque es un aspecto muy diferente a los que siempre abordamos en nuestras conferencias y muy, muy curiosa de conocer sobre esto que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes, como siempre, tenemos algunos anuncios y por supuesto agradecimientos también. Sí, sí, claro, los agradecimientos, pues como siempre decimos, ninguno de nosotros cobra absolutamente nada de dinero, ni nosotros ni los conferenciantes, a quien siempre agradecemos que nos transmitan su conocimiento, sus experiencias, y lo hacen absolutamente en forma voluntaria. Así que quienes quieren ayudar para lo que tiene que ver con las cuestiones técnicas, especialmente plataforma, hosting, mailing masivo, etcétera, lo pueden hacer haciendo su aporte a través de PayPal, con tarjeta de crédito, a través de transferencia bancaria, ya sea aquí en Argentina o en cualquier parte del mundo. Tenemos cómo recibir dineros en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo, en dólares, en euros y también, por supuesto, en Argentina. Y por supuesto, y no menos importante, también colaboran haciendo difundir todos estos videos, todas las conferencias a través de los distintos canales de Facebook, de YouTube y de Instagram, que estamos saliendo por los tres canales en simultáneo en vivo. Con solo poner like, si les gusta, un simple clic, es gratis. Con eso ya nos ayuda mucho y si se suscriben mucho más, le hacen clic a la campanita, todo eso viene muy bien, como hacen los youtubers. Nosotros no somos youtubers, pero en algunas cosas tenemos en común. Así que hecho el Marcelo, agradecimiento. antes de terminar con esto, queremos contarle a todos que el Centro Cultural Sefarad es una institución sin fines de lucro que gracias a todos estos aportes que vamos recibiendo podemos ofrecer actividades gratuitas y que nos llena de agradecimiento y de orgullo que confíen en nosotros y que nos ayuden de esta manera, ¿no? Así que Bueno, eso es un poco la filosofía. No tenemos sponsor, no porque no querramos, si viene algún sponsor va a ser bienvenido, por supuesto, pero no nos atamos a eso, lo que queremos es que las charlas y los encuentros sean todos gratuitos para todo el mundo. Y ahora sí, esta semana también hay muchas actividades importantes. Sí, muchos temas interesantes. Este domingo a la 1 del mediodía, hora de Argentina, pero tenemos horas de referencia de otros países y ciudades en el anuncio. Nuestra actividad en ladino, Encontros de Al-Had. De publicidad al podcast, una aventura maravillosa. Esto será por la parte del Centro Sefaradí de Estambul, con su anfitriona Karen Sharjon y con su invitado Isaac Bejan. Y bueno, esto es un tema también interesante, ver cómo se pasó de la publicidad al podcast. Como siempre, una actividad hablada en ladino, en judeo-español, pero los español hablantes entienden perfectamente, así que si les interesa este tema, pueden venir a escuchar. El próximo jueves, en este mismo horario, vamos a conocer sobre historia de los judíos de Ibiza con Joaquín Madrid Aznar, experto en historia y filosofía de las religiones. También un tema sobre Ibiza, nunca habíamos hablado, ¿no? Así que también es un tema novedoso para nosotros. Esto será el 1 de agosto a esta misma hora. Y hoy, este tema que hablábamos al principio, que estamos tan entusiasmados, bueno, igual ya están acostumbrados que todos los jueves estamos muy entusiasmados, pero esta vez es un aspecto muy diferente. Influencias históricas de los médicos sefaradíes de España en la evolución de la medicina moderna, con el doctor Pedro Gargantilla Madera, y les voy a introducir un poco antes de presentarlo. Él es médico especialista en medicina interna, jefe de servicio de medicina interna del Hospital Universitario del Escorial en Madrid, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria, también en Madrid, divulgador científico, autor de más de una docena de ensayos histórico-médicos,
colaborador de varios periódicos y revistas digitales, director y presentador del microespacio de radio Historia y Ciencia por un tubo en Radio Nacional de España y es director médico de la plataforma digital Medicina Responsable. Y le vamos a dar la bienvenida. Hola Pedro, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Marcelo? Hola, Liliana. Muchas gracias, lo primero, por la invitación. Estamos muy contentos de tenerte. Te quiero dar una buena noticia y estoy viendo entre los primeros mensajes que empiezan a llegar que tenemos médicos ya en el auditorio. Así que yo sé que eso te va a gustar mucho. Estupendo, estupendo. Lo que os decía es, pues nada, yo encantado de participar con vosotros, poder ofrecer lo que conozco de la medicina sefardí y espero que os guste. Me gustaría que fuera absolutamente interactivo, es decir, que si en algún momento pues alguno de los que estáis al otro lado de la pantalla queréis aportar algo, paramos y bienvenido. O sea, que esto no sea un canal en el cual es unidireccional, ¿vale? Perfecto. Nosotros normalmente les pedimos que las preguntas las dejen para el final, para no interrumpir. Pero si yo veo que alguna pregunta vale la pena ponerla en el medio, te corto y Eso es. la metemos, ¿sí? Sí, sin ningún problema. Bueno, Como te bien dejo decís, entonces con la presentación y te escuchamos. eso es. El título de la presentación, bueno, la habéis ofrecido vosotros, Influencias históricas de los médicos sefardíes de España. Como bien decís, yo soy médico, soy internista, trabajo en el Hospital del Escorial aquí en Madrid y soy profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Mi relación con la cultura hebrea es muy grande. Fundamentalmente se centra pues, en tres apartados. Un apartado está relacionado con la propia historia de la medicina, es decir, doy clases a los alumnos de segundo de carrera de medicina, en el cual hacemos un recorrido lineal por todos los aspectos de la historia de la medicina. Y tenemos un tema específico en el cual hablamos de la medicina sefardí. La segunda conexión, desde hace 10 años, este es el año número 11, me voy con ellos en septiembre, hacemos un viaje cultural, nos vamos a la Alemania del Tercer Reich y allí durante 5 días hacemos una inmersión cultural en el cual recordamos cómo los médicos, de alguna forma, metafóricamente hablando, abandonamos la bata blanca, cogimos la bata negra y ayudamos a los nazis a la SOA, al holocausto y a la eliminación de pacientes de raza aria previo a la Segunda Guerra Mundial. Durante 5 días visitamos campos de concentración, estamos en Múnich, lo que fue la capital del Tercer Reich, recorremos Dachau, recorremos Mauthausen y bueno, centramos todo un aspecto relacionado con eso. Y la tercera, pues hasta hace un año y medio, ya en sexto de carrera, terminamos ese viaje que hemos empezado en segundo, pues en territorio hebreo. Nos vamos a Israel, ahí estamos también 5 días. Lo hacemos un poco con el GPS de la peregrinación. Viene con nosotros un cura de la Universidad Francisco de Vitoria, pero el viaje finaliza en Yad Vashem. En Yad Vashem, bueno, retomamos pues aquello que hablamos cuando estábamos en segundo de carrera con ellos en Alemania y con eso cerramos este ciclo, un ciclo relacionado con el humanismo, la ética y aspectos histórico-médicos. Bueno, pues ya sin más preámbulo, vamos a empezar pues con la charla de hoy. La charla de hoy la he estructurado en 3 fases. Una, no lo entenderíamos si no hacemos un breve recorrido histórico por lo que es Sefarad, la cultura hebrea en la península ibérica. Un apartado muy pequeñito en el cual voy a hablar para que se pueda entender qué sucede en el año 1492. Vamos a hablar del antisemitismo español medieval y por último vamos a seleccionar 5 figuras, las más destacadas de la medicina judea sefardí. Yo voy a intentar pues, que nos quedemos, es decir, que cuando esto acabe, pues nos llevemos en la mochila pues, al menos 5 o 6 ideas cada uno de nosotros. La primera pregunta que he intentado resolver en este planteamiento histórico es ¿cuándo llegan los hebreos a la península ibérica? Si la primera expulsión se realiza en el año 1492, del cual hemos oído tanto hablar, y si, como también se ha dicho, pues si los hebreos, los judíos en la península ibérica disfrutaron de una gran prosperidad con los árabes, la cual se perdió cuando llegaron los cristianos. Bueno, para eso vamos a identificar una línea del tiempo
en el cual tenemos la prehistoria, tenemos la historia. Sabemos que la historia la dividimos en Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, y que la Edad Media suele finalizar en el año 1492. Con lo cual, la primera pregunta es, ¿en qué momento de la línea del tiempo llegaron los hebreos a Sefarad, a la península ibérica? Bueno, para eso tenemos que recurrir a los historiadores. Entonces, lo que se sostiene ahora mismo es que hubo presencia judía en la península ibérica antes de nuestra era. Se cree que la llegada se produce entre el siglo I y el siglo II antes de Cristo. Bueno, para apoyar esa hipótesis, pues lo que se sospecha es que la derrota de los judíos en Palestina, pues a manos primero de Pompeyo, hacia el 63 a.C. y después con el emperador Tito, en el 70 después de Cristo, lo que se produjo fue un éxodo masivo. Los judíos salieron de la zona de Israel, cruzaron el mar Mediterráneo y bueno, y llegaron a la península ibérica, llegaron a Sefarad. Por otra parte, hay otro dato, un dato indirecto, y es el deseo de San Pablo. San Pablo sabemos que iba allí donde había sociedades judías y tenía mucho interés en venir a predicar a Hispania, lo cual, de una forma indirecta, pues hace sospechar la existencia de asentamientos judíos. Con lo cual, la primera pregunta de cuándo llegaron, pues hacia el siglo I, siglo II antes de Cristo. Nos han dejado pues unas raíces en la península ibérica. Ahora mismo tenemos 21 ciudades en la península ibérica, en la cual tenemos restos de juderías de una época mayor, menor, medieval. Ahora veremos, pero tenemos 21 ciudades en las cuales se ha dejado la impronta de la cultura hebrea en nuestro país. Bueno, pues en esa línea de tiempo entonces tenemos que ir definiendo varias etapas, es decir, desde que ellos llegan en el siglo I, siglo II antes de Cristo, hasta que son expulsados en el año 1492, es un periodo enormemente largo. Son 17 siglos. 17 siglos que evidentemente no fueron tratados de una forma uniforme, con lo cual vamos a hacer un pequeño recorrido por estos 17 siglos y vamos a ver las diferencias. Para ello empezamos pues en la época romana. Sabemos que en época romana la península ibérica pues estaba dividida en esas 5 regiones que vemos ahí, la Galaica, que coge un poquito más de lo que es la actual Galicia, Tarraconensis, coge la zona noreste de la península ibérica, Cartaginensis en el medio, Lusitania, que coge parte de Portugal, y Bética, que coge la actual Andalucía. Zona peninsular a la cual habría que añadir la Baleárica, que serían las Islas Baleares. Sabemos, tenemos evidencias arqueológicas que en el siglo II ya de nuestra era, es decir, decíamos antes entre el siglo I y II antes de Cristo, pero ya tenemos evidencias arqueológicas de que había una familia judía en la actual Mérida, en la actual Extremadura. Bueno, en el siglo IV de nuestra era tenemos documentación de una importante comunidad judía ya en Hispania, especialmente en la zona sur, y que se va a producir un concilio, el concilio de Elvira, año 303, en el cual se prohíbe con pena de excomunión que jóvenes cristianas se puedan casar con judíos. Es decir, al menos en la península ibérica vemos ya una animadversión hacia la cultura hebrea que se remonta hasta el año 303 en época romana. Bueno, sabemos que fue el emperador Constantino el que realiza el cambio de la religión politeísta romana y abraza el cristianismo. Este cambio, esta conversión del Imperio Romano hacia el cristianismo, pues va a afectar de una forma negativa al pueblo hebreo. Van a perder su autonomía, van a perder sus privilegios fiscales y van a quedar sometidos al yugo, a la legislación romana. Bueno, con el año 476 se produce la caída del Imperio Romano y entramos en lo que conocemos como Edad Media. La Edad Media es un periodo muy largo, prácticamente 1000 años, del 476 al año 1492. Si nos ceñimos específicamente a la península ibérica, podemos dividir todo ese periodo, esos 1000 años, en 3 grandes periodos. Un primer periodo del 476 al 711. Es lo que conocemos como las invasiones bárbaras. Van a llegar a la península ibérica pueblos germanos del norte. Van a llegar suevos, van a llegar vándalos, alanos y finalmente se van a establecer en nuestro territorio los visigodos, del 476 al 711. Estos visigodos se van a encontrar con una población que conocemos con el nombre de hispano-romana.
en la cual va a haber hebreos. Ahora veremos qué sucede con ellos. En el 711 se produce la invasión de los árabes. Se extienden por toda la península, llegan hasta los Pirineos, hasta la frontera con Francia, y comienza un periodo que históricamente se ha conocido como el periodo de Al-Ándalus. Un periodo que dura del 711 hasta el año 1492. Un periodo muy largo en el cual vamos a ver que tampoco es homogéneo, que va a haber diferentes etapas y en el cual va a haber una lucha constante entre los invasores, los árabes, y los reinos cristianos de la península ibérica, que van a intentar reconquistar todo ese territorio perdido y que finalmente lo consiguen en el año 1492 con la conquista de Granada. Bueno, visto lo que ha sucedido con los romanos, vamos a intentar conocer qué sucede con estos pueblos germánicos visigodos, qué es lo que hacen hacia la cultura hebrea, cómo tratan los árabes a los hebreos y qué sucede con los reinos cristianos. Como os decía, pues en el año 476 se produce la caída del Imperio Romano de Occidente, se producen diferentes oleadas de bárbaros que vienen desde el norte hacia el sur y penetran a través de los Pirineos en la península ibérica. Primero penetran los vándalos, los alanos, pero muy poco tiempo después estos invasores son desplazados hacia el sur por una cuarta cultura, un cuarto pueblo, los visigodos. Van a ser ellos los que van a establecer un reino, el reino visigodo, capital en Toledo, y van a permanecer allí hasta el año 711. Ellos inicialmente van a abrazar la religión arriana. Mientras los visigodos son arrianos, la verdad es que hay una enorme tolerancia hacia la comunidad judía. Les van a respetar enormemente, van a respetar a aquellos judíos que estaban asentados y que habían permanecido en la época romana. Si bien es cierto que va a haber algunas normas antijudías, entre las cuales, por ejemplo, sabemos que les prohibían ocupar cargos públicos. La situación va a cambiar enormemente cuando los visigodos dejan el arrianismo y abrazan el cristianismo. Es decir, pues algo parecido a lo que había sucedido con los romanos en la época de Constantino. Este cambio de religión se va a traducir en grandes persecuciones a los judíos y es más, el rey Sisebuto va a decretar o se convierten o son expulsados. Con lo cual respondemos a la segunda pregunta. En el año 1492 se produce la expulsión de los judíos de la península ibérica. ¿La expulsión masiva? Sí, pero ya había antecedentes previos. Recordemos el concilio de Elvira, 303, y en la época de los visigodos. Es decir, la verdad es que Sefarad no les trata todo lo bien que se esperase y se producen pues oleadas o de conversiones o de expulsiones. Con lo cual, como decía, pues es totalmente diferente los visigodos de la época arriana, condescendientes, es decir, respetuosos con el pueblo hebreo, que cuando se convierten pues al cristianismo. Se ha calculado que fueron 90.000, más o menos, cifra arriba, cifra abajo, los hebreos que se convierten en la época de los visigodos al cristianismo, pero que miles son expulsados, son exiliados. ¿Hacia dónde van estos miles de judíos? Van a atravesar los Pirineos y se van a asentar en las Galias. Bueno, los visigodos, la verdad es que es un pueblo muy guerrero, van a tener diferentes revueltas entre ellos, es una monarquía electiva, es decir, no es hereditaria. Cuando el rey muere se elige entre los nobles el sucesor y esto pues conlleva muchísima inestabilidad, muchísimas persecuciones y asesinatos. Durante el reinado de uno de los reyes visigodos, Egica, pues se produce un intento de desbancarle, un intento de asesinarle y él va a culpar a los hebreos. Va a sospechar que hay una conspiración judía contra él, se va a realizar un concilio en Toledo y se van a tomar medidas terribles contra el pueblo hebreo. Se les va a quitar prácticamente la totalidad de sus bienes. Va a hacer que las familias se desestructuren, se les va a separar de forma obligatoria. A un altísimo porcentaje de los hebreos se les va a condenar a la esclavitud y se les va a dispersar por todo el reino. Es decir, de aquellos que se habían convertido son acusados pues, de esta conspiración y van a tener terribles consecuencias para todos ellos. La situación cambia. Año 711, entran los árabes en la península ibérica y enseguida entran por la zona
próxima al estrecho de Gibraltar, van a llegar hasta la frontera con Francia, a los Pirineos. Y empieza una época que históricamente conocemos con el nombre de Emirato. Emirato porque depende de Bagdad en esos primeros inicios. Claro, esto para los hebreos la verdad es que supone una liberación. Es decir, la inestabilidad enorme que se había sufrido durante la época visigoda, en la cual los judíos habían sido vistos como chivos expiatorios, pues la verdad es que la llegada de los musulmanes, la entrada en la península ibérica, para ellos es una verdadera liberación. En una primera etapa, pues los árabes les respetan, no les ponen ningún tipo de restricción, les permiten que sigan con su cultura, con su religión. Tan solo 9 años después, en el 720, se les exige que paguen la dimma. La dimma es un impuesto que van a cobrar tanto a cristianos como a hebreos por manifestar públicamente su religión. Pero es una época de enorme tolerancia en Sefarad. Es más, es lo que conocemos como la Edad de Oro. Va a haber, se ha calculado, 8 generaciones de absoluta paz, de absoluta armonía entre los árabes y los hebreos. Es más, esto propicia que lleguen nuevas familias judías a la península ibérica, conociendo pues esta situación de enorme tolerancia. Sabemos, tenemos evidencias que llegan de Palestina, que llegan de Siria y que llegan del norte de África familias hebreas que se van a asentar en Sefarad. Esta pacífica existencia pues se va a prolongar hasta el siglo X, desde el 711 hasta el siglo X, es decir, en torno a 200 años. Durante este momento, ¿a qué se dedica el pueblo hebreo? Sabemos que se dedica fundamentalmente a tareas artesanales. Son los que se encargan de curtir, los que se encargan de teñir. Se van a encargar también de la seda. Sabemos que hay una enorme comercio, una enorme industria de la seda en la zona de Granada. Bueno, pues el monopolio lo van a adquirir los hebreos y poco a poco van a ir adquiriendo enorme importancia, se van a ir ocupando de otros asuntos como son las joyas, como son la plata. Es más, conocemos la existencia de una familia, los radanitas, que son un grupo de mercaderes hebreos que se van a quedar con el monopolio del comercio de esclavos. Es decir, poco a poco, aquellos que eran simplemente curtidores van a ir ampliando su monopolio hacia otros sectores y van a ir diversificando su comercio. Después del Emirato llega una época que conocemos como el periodo califal, en el cual los árabes de la península ibérica se independizan de Bagdad y forman un estado totalmente independiente. Es el periodo, como digo, califal. Es el periodo de mayor esplendor de Al-Ándalus. Es un periodo en el cual, pues bueno, los hebreos todavía adquieren mayor relevancia, van a abandonar ese aspecto puramente comercial, mercantil, van a abrazar las letras, van a abrazar las ciencias y es el momento en el cual se van a dedicar al campo de la medicina, la época del califato. Después de ese momento se producen avances de aquellos cristianos que estaban en el norte, poco a poco van a ir ganando terreno a los musulmanes, ellos se van a ir relajando en sus costumbres, se va a producir un avance espectacular, van a ir comiendo terreno y va a producir dos oleadas de comunidades árabes procedentes del norte de África que van a atravesar el estrecho de Gibraltar para intentar volver a conquistar los territorios perdidos. Me estoy refiriendo pues, a dos oleadas de lo que conocemos como almorávides y almohades, con lo cual entramos en un periodo que la historia lo hemos conocido como los reinos de taifas, con diferentes reyes en la península ibérica musulmanes, y esto la verdad es que es un periodo oscuro porque van a realizar sistemáticas persecuciones contra los hebreos, van a aniquilar comunidades enteras y les van a obligar al exilio. La época de los almorávides y almohades, el final de esa época de esplendor de Al-Ándalus, para la cultura hebrea es una situación totalmente anómala, persecuciones, exilios y matanzas. Con lo cual, en esta diapositiva he intentado resumir un poco estos aspectos de los árabes en la península ibérica y qué es lo que sucedió. Es decir, pues la invasión se produce en el año 711, empieza esa etapa del Emirato, dependiente de Bagdad, una etapa de enorme prosperidad.
se dedican a curtidores, a teñir, la joya, la plata, califato, todavía mayor tranquilidad social es cuando abrazan las letras, las ciencias y una etapa final, la de los almorávides y almohades, que va a terminar en el año 1492 con la conquista por los cristianos de toda la península ibérica, que ya se traduce en persecuciones. Después del año 1492, pues llegan los cristianos. Inicialmente los cristianos lo ven muy mal, ven muy mal a los hebreos porque les acusan de haber colaborado con los árabes en el fin del reino visigodo y les echan la culpa de todos los males de este periodo largo, prácticamente de 8 siglos de guerra, y les culpan, con lo cual se van a producir enormes persecuciones. Todos tenemos en mente la de 1492, pero ya habían sido expulsados de algunos territorios. Por ejemplo, en 1483 se expulsan los judíos del reino de Aragón. En el 86, de toda Andalucía. Es decir, subrayo nuevamente esa idea de tenemos en la mente en 1492, no. Se han ido produciendo desde el año 303 expulsiones, conversiones forzosas que van a cristalizar en 1492, pero no es ni la primera ni la única. Cifras de 1492, pues más o menos las que se están barajando ahora mismo por los historiadores son 160.000 judíos son exiliados, unos 240.000 son convertidos y se aprovecha pues la Inquisición para condenar a otros 50.000. Cifras, la verdad es que encogen el alma porque esto se hizo de una forma forzosa, aplicando la fuerza para exiliarles, condenarles o convertirles. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario de este primer apartado, un breve recorrido histórico para que podamos centrarnos. Marcelo, Liliana. No sé si alguien por el chat. No hay mayores comentarios, solo una aclaración que por ahí viene para aclararla, que es que en el año 63 no se llamaba Palestina, sino que el nombre era Reino de Judá o Judea. Solo eso hace la aclaración Pedro. Vale, Pablo Frenkel. Pero claro, muchas veces inclusive decimos España cuando todavía no era España. Esto es habitual. Pero bueno. Efectivamente. En estos momentos hablamos de España, pero todavía no es España, ni mucho menos. ¿Vale? Tal cual. Interesante. Utilizo la terminología porque nos resulta mucho más conocida y más cercana. La segunda parte es esa idea del antisemitismo español medieval. Vamos a ver si vemos un poquillo las claves, ¿vale? Intento nuevamente responder a 3 preguntas. ¿Cuándo comienzan las persecuciones? ¿Qué papel adopta la Iglesia Católica? Si le parece bien, mal o regular. ¿Y hacia dónde huyen? Es decir, los judíos que abandonan la península ibérica, ¿hacia dónde van? He cambiado el color de las presentaciones, he adoptado un color negro porque es una etapa triste en la historia de nuestro país. Bueno, hay que tener en cuenta la organización judía en la España medieval, ¿vale? Los judíos se han organizado todo en torno pues, a la sinagoga, a la figura del rabino. En cierta medida, pues se han aislado del resto de la población, en esas juderías, en esas aljamas, y como decía antes, pues durante la sociedad musulmana alcanzaron su máximo grado de integración. Es decir, a pesar de que vivían en sus juderías, la relación, el intercambio cultural y económico era máximo. Cuando llegan los cristianos, ¿qué es lo que se encuentran? Bueno, pues que ellos son los que gestionan sus propios impuestos, los que realizan sus procesos civiles dentro de las ciudades musulmanes, tanto civiles como criminales, entre sus miembros. Es decir, están totalmente organizados. Bueno, los cristianos van a atacarles apelando a motivos religiosos. Se le acusa de la muerte de Cristo y aprovechan, bueno, para quedarse con todos sus bienes, desmantelar las sinagogas y prender fuego a las juderías. Es cierto que esto es la primera etapa, como decía, porque se les acusa de haber perdido el reino visigodo en manos de los musulmanes. A medida que va avanzando la reconquista, pues la situación se va suavizando. Se suaviza básicamente porque hay un interés, es decir, se ve que son los que tienen el poder económico y por otra parte porque son los que tienen el poder cultural, es decir, los médicos más prestigiosos
que veremos ahora a continuación, pues son los judíos. Cuando Alfonso VI de Castilla toma Toledo, pues allí favorece las tres culturas, la famosa historia de las tres culturas que tanto hemos oído en la ciudad de Toledo, con lo cual hay un respeto enorme entre judíos, entre cristianos y entre musulmanes. Poco a poco los judíos se van a ir especializando, fundamentalmente en administración y finanzas, y bueno, de esta forma se van a ganar pues la confianza de los reyes cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no tienen ningún tipo de formación ni en administración, ni en finanzas, ni en medicina. Con lo cual vamos a ver la figura de los médicos judíos al lado de reyes, al lado de obispos y al lado de la nobleza. Bueno, en el siglo XIII, en la península ibérica, pues aparece el famoso Tribunal de la Inquisición. Se van a producir persecuciones hacia los judíos, especialmente en la Semana Santa. Pues tenemos noticias que los Jueves Santos, los Viernes Santos, pues cuando acababan las procesiones religiosas, pues una norma era acercarse a la judería, apedrear las casas de la judería y quemarlas. Los judíos de la península ibérica se van a quejar al Papa. Y tenemos noticias como el Papa Inocencio III pues amonesta al rey Alfonso VIII y le dice que estas noticias que le están llegando a la península ibérica no son de recibo, que tiene que cuidar el trato a los judíos. Nuevamente volveremos a ver amonestaciones del Vaticano pues a los reyes Fernando III de Castilla y Jaime I de Aragón. Es decir, el Vaticano es conocedor, le llegan noticias de lo que está sucediendo en la península ibérica y amonesta a los reyes católicos para que proteja a las juderías de estos ataques antisemitas. En el siglo XIV la situación se va a exacerbar todavía mucho más. En el siglo XIV se produce la famosa peste negra. La peste negra va a llegar a toda Europa en diferentes momentos. Empieza por la península itálica, la península ibérica, Francia, Alemania, Países Bajos, Holanda, Dinamarca. Es más, tenemos noticias que llega también a la actual Islandia. Se les va a acusar. Los médicos no damos solución a la peste negra, barajamos diferentes hipótesis, desde terremotos que se han producido, alineación de astros, desastres naturales, y bueno, buscamos un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio lo encontramos en las juderías. Se van a producir ataques a las juderías. Se acusa a los judíos de ser los responsables de esta pandemia mundial, porque no sabemos por qué se produce, y en la península ibérica hay una fecha que es trascendental, el año 1341. En ese año se produce un levantamiento en la ciudad de Sevilla que se va a extender por toda Andalucía, por Valencia, por Barcelona y por Baleares. Ataques masivos a las juderías, centenares de judíos son asesinados y se queman las casas. Fijaros que estamos adelantándonos a lo que va a suceder en el año 1492. Bueno, en el año 1492 es cuando se produce ese exilio que todos conocemos. En principio la mayoría marchan hacia Portugal, simplemente por cercanía geográfica. Se llevan la llave de su casa porque piensan que en algún momento volverán otra vez a ocupar su casa, pero la realidad es que tan solo 5 años después también son expulsados de Portugal. Y se van a abrir fundamentalmente 3 rutas. Una ruta que va hacia Marruecos, para luego recorrerse todo el norte de África y llegar hasta Egipto. Otra ruta que va por el mar Mediterráneo, hacia Italia, Grecia, Rumanía, y que va a finalizar en Turquía. Y una tercera ruta que va a ser interior por el continente y que va a llegar hacia el norte de Europa, hacia la zona de Países Bajos y Dinamarca. ¿Algún comentario sobre esta segunda parte de antisemitismo español en la época medieval? Fijaros qué diferente, ¿no? Es decir, qué respeto había en la época del Andalus, época de máximo esplendor, esa de oro de Sefarad que decía yo al inicio, y el trato que reciben por parte de los reinos cristianos. No, ningún comentario, Pedro. Vale. Pues pasamos a la tercera parte, ¿vale? Ya que conocemos las claves históricas, conocemos las claves culturales, vamos a ver qué pasa con la medicina judía sefardí. ¿Con qué quiero que nos quedemos? Quiero que nos quedemos, que recordemos cuáles son los 2 médicos más famosos, veremos qué fue lo que hicieron.
si los médicos judíos tuvieron un papel destacado en la península ibérica en la Edad Media. Y la tercera pregunta es, bueno, si es verdad que tuvieron un papel destacado, ¿cuáles fueron las principales aportaciones que nos han quedado de aquella época? De entrada tenemos que recurrir pues, a los textos. Es decir, en el Talmud, por ejemplo, no se distingue claramente entre medicina popular y científica. Veremos que hay algunas recomendaciones, algunos dichos populares aplicados a la medicina. Lo que sí que sabemos es que la cultura hebrea, en el aspecto médico, le dedicó gran importancia fundamentalmente a dos aristas, a la higiene y a la medicina preventiva. Y que luego tenemos recomendaciones de tipo alimentario y terapéutico que es importante que conozcamos y que recordemos. De entrada, los médicos hebreos van a preconizar la moderación. Pues se puede leer en el Talmud recomendaciones del estilo de come cuando tengas hambre. Pues muy apropiada. Come hasta un tercio, es decir, no te sacies, no intentes comer en exceso. Bebe igualmente un tercio y deja vacío otro tercio. Una moderación que nos llega ahora desde Japón y nos dice pues, que el secreto de vivir muchos años y disfrutando de buena salud es justamente esto, comer sin saciarse. En el Talmud leemos recomendaciones como que no estemos demasiado tiempo sentado. Fijaros que ahora mismo la medicina va por la parte de la prevención diciéndonos que tenemos que caminar todos los días 10.000 pasos. Pues algo parecido ya se recoge en el Talmud, sin dar el número de pasos. Nos dice que descansemos por la noche, porque literalmente, entre comillas, la noche ha sido creada para el sueño. Es muy curioso un aspecto relacionado con el sueño. En el Talmud se puede leer que se prohíbe dormir durante el día más del tiempo que duerme un caballo, que son 60 soplos de respiración, que esto me hizo me hace mucha gracia, ¿vale? Pero, bueno, lo que se nos dice también es que tengamos una pequeña siesta y que sea una siesta muy corta. Y en el Eclesiastes, en 38.1.5, se nos dice que le demos al médico lo que se merece. Es decir, el médico hebreo es realmente bien valorado. En cuanto a los regímenes alimenticios, pues ¿qué os voy a contar? En el Talmud se nos explican alimentos que son puros, impuros, alimentos kosher. El pan es la base de la alimentación. Fijaros, ahora propugnamos la dieta mediterránea, las frutas, las verduras. En el Talmud se nos dice que de las frutas las mejores son los dátiles y se nos dice que los huevos son lo más nutritivo después de la carne. Ojo con la carne. Bueno, ya sabéis, alimentos kosher, no quiero entrar ahí, sabéis mucho más que yo, pero bueno, probablemente está proscrita porque en algún momento debieron ver pues, que había epidemias de triquina, de solitaria en el consumo de aquella carne. Creo que ahí es el inicio de esas recomendaciones alimentarias. La medicina judía pues en Sefarad va a gozar de un enorme prestigio. Como os decía antes, los médicos judíos son médicos de reyes, son médicos de nobles, son médicos de obispos y van a contribuir de una forma muy importante a la medicina renacentista. En aquella época se les conoce con el nombre de físicos y en la zona de Aragón también se les conoce como el nombre de Megé. Hace ya, yo creo que más de 15 años, ya le he perdido, yo publiqué una novela, que es esa que os muestro ahí, que se titula El médico judío, ¿vale? Es una novela ambientada pues, justamente en Sefarad, en la Edad Media, en la zona del Camino de Santiago. Se van a producir ciertos asesinatos, hago spoiler, relacionados con el ajedrez, otra de mis pasiones, y donde aparece pues, un médico que va a ser el que va a resolver esos casos. ¿Vale? Como decía antes, mi conexión con la cultura hebrea, la verdad es que se remonta ya varias décadas. Figuras más destacadas. Vamos a dar unas pinceladas sobre 5 médicos que he escogido, médicos sefardíes: Moisés Sefardí, Isaac Judeo, Asdai, Maimónides y Moshe Amón. De estas 5 figuras nos vamos a quedar fundamentalmente con 2, ¿vale? Nos vamos a quedar con Hasdai, Insaprut y con Maimónides. Pero bueno, vamos a unas pinceladas para recordar a estas 5 figuras. Moisés Sefardí vivió en el siglo XII. Fijaos la trascendencia, fue médico personal de Alfonso I, rey de Aragón, y ejerció una noble influencia cultural. Le dio muchísima importancia al quadrivium sobre el trivium y se metió en aquello que debía de conocer, lo que debía de formar parte del currículum vitae de los hijos de la nobleza. Isaac Judeo
Nació en Egipto, fue médico de califas, nuevamente esa figura de la importancia, es decir, han sido escogidos por los poderosos para que se cuiden de su salud. Estudió en Bagdad, creó varias escuelas médicas, escribió varios libros de fiebre, de alimentación, de dietética, de urología, y finalmente va a llegar al califato de Córdoba, donde va a ejercer la medicina. Es decir, Isaac Judeo viene de la zona de Bagdad con un enorme enriquecimiento y bueno, va a aportar muchísimas cosas a la medicina de la Edad Media. El tercer personaje es Moshe Hamon, es miembro prestigioso de una familia de médicos, vivieron en Granada y fijaros, fue tal su trascendencia que tanto Moshe Hamon como sus descendientes estaban exentos de pagar impuestos, cosa que ya me gustaría para mí. Tras la expulsión del año 1492, pues nada, se tuvieron que emigrar y se fueron a Venecia. Y ahora me quedo con los dos que yo quiero que os quedéis, que recordéis, ¿vale? Uno es Hasdain Safrut, ¿vale? Nació en Jaén, vive en el siglo X, en esa época del califato, y enseguida de Ramán III se entera de su existencia y le llama a Córdoba y se hace médico personal suyo. Y hay una anécdota muy, muy curiosa que nos explica pues, esas relaciones que existían entre musulmanes y cristianos, y es que se ponen en contacto, pues la reina toda de Navarra se pone en contacto con la de Ramán III, le dice que a uno de sus nietos, a Sancho I, pues los nobles le han quitado el trono, y le han quitado el trono porque es un hombre muy obeso, no puede montar a caballo, y claro, en aquella época estaba muy mal visto pues, que alguien por su obesidad pues, no pudiera montar a caballo. ¿Cómo va a defender los valores guerreros alguien así? Y entonces la reina toda de Navarra habla con la de Ramán y le dice, me he enterado que tenéis a un médico muy bueno, que es Hasdai, y me gustaría que viera a mi nieto, a Sancho. Si pudiera venir a los reinos cristianos a verle. Entonces Abderramán III dice que no, que ni hablar, que lo que tiene que hacer es que Sancho I vaya a Córdoba para que se ponga en manos de Hasdai. Bueno, sabemos que tanto Sancho I como la reina toda viajan hasta Córdoba y se ponen en manos de Hasdai, de este médico hebreo. Sabemos que le somete pues, a un régimen dietético brutal. Lo primero que hace es coserle los labios para que no pueda comer. Le ata a la cama y sabemos que por las tardes le da paseos alrededor de la mezquita por la ciudad de Córdoba, atado con cuerdas y de las cuales van tirando otros de él para que se vaya moviendo. Que le da laxantes, que le pone enemas. Es decir, yo creo que se libró de milagro. Sancho I de la muerte, o sea, le debió de colocar en la antesala de la muerte, pero sí que consigue adelgazar, se recupera, con la ayuda de ejércitos musulmanes desde Ramán III, vuelve a los reinos cristianos y es capaz de recuperar el trono. O sea que Hasdai diríamos que realizó, por lo menos que sepamos, el primer tratamiento efectivo frente a la obesidad. Simplemente por eso ya debería de ser recordado. Y luego he dejado para final pues, el personaje más importante, Maimónides. Maimónides, filósofo, teólogo, estudioso de la religión, vivió en el siglo XII, nació en Córdoba y vivió pues, en esa época de edad de oro que decíamos de las sefarad. Pero al final de su vida llegaron los almohades, esos grupos radicales que contamos al principio, almohades, almorávides, llegaban de la zona del norte de África y bueno, eran especialmente intolerantes frente al pueblo hebreo y Maimónides los sufrió en sus propias carnes. Fue obligado a emigrar primero a Marruecos, luego se fue al Cairo y allí fue ni más ni menos que el médico personal de Saladino. Sabemos que escribió 10 obras de medicina sobre venenos, sobre dietética, sobre relaciones sexuales, sobre alergias. Es decir, fue un personaje muy, muy avanzado. Hasta el punto que hay un dicho que entre Moisés, el del Éxodo, y este Moisés, no ha habido otro Moisés en toda la historia. Aspectos médicos. No voy a entrar en la parte de la filosofía, pero sí en aspectos médicos. Aspectos médicos que incluso han llegado hasta nuestros días. Él dice que hay 3 partes muy importantes en la medicina. Uno es la conservación de la salud. Fijaros que ahora mismo la medicina del siglo XXI va justamente por este lado. Es decir, no va por buscar nuevos fármacos, nuevas técnicas quirúrgicas, sino por medicina preventiva, que estemos la mayor parte del tiempo sanos.
Es lo que decía Maimónides. Lo segundo es que no existen enfermedades, que existen enfermos. Eso también lo dice Maimónides. Y que hay que buscar un tratamiento individual para cada paciente, cosa que también reconocemos a día de hoy. La tercera cosa que dice Maimónides es que uno no está enfermo o sano, sino que hay una etapa intermedia que es que estamos convalecientes, es decir, que todavía no nos hemos recuperado totalmente de la salud. Totalmente de acuerdo, es decir, cuando yo doy de alta a los pacientes en el hospital en el que yo trabajo, se van convalecientes, no están totalmente recuperados y hay una serie de recomendaciones que tienen que ir siguiendo durante los siguientes días o semanas a la alta hospitalaria. Esta frase es de Maimónides y dice que durante la enfermedad ninguna persona reacciona igual que otra. Y eso también lo sabemos a día de hoy. Es decir, incluso para los fármacos existe una idiosincrasia, unas respuestas individuales de tratamientos para unos pacientes y para otros totalmente diferentes o con sus ciertas peculiaridades, por lo menos. Va a escribir comentarios a la Misná y allí aborda otro aspecto que me parece totalmente relevante. Expone su visión sobre la ética médica. Afirma que el médico es un delincuente, lo dice tal cual, si practica la medicina sin haber estudiado lo debido. Destaca la importancia de empezar con alimentos. Y si con alimento no va bien, después recurrir a los fármacos. Y dice que el médico tiene que tener tres virtudes que reconocemos a día de hoy. La visión humana, la visión intelectual y la dedicación a la medicina. Es decir, Maimónides fue un visionario, es decir, en aquella época, siglo XII, se adelanta a la medicina que estamos practicando en la actualidad. Escribe un libro que se llama Aforismos, en el cual pues también se puede vislumbrar pues una concepción de la medicina fuera de su época. Es decir, si leyéramos esto, no podríamos pensar que estamos en el siglo XII. Dice pues, que si una persona está alterada mentalmente, ¿qué puede hacer enfermar su cuerpo? A día de hoy, la OMS dice que una persona, para que esté sana, tiene que tener un bienestar físico, psíquico y social. Esa esfera psíquica pues ya la reconocía Maimónides en el siglo XII. Y él dice que pues, para que los pacientes puedan mejorar, para que los pacientes hagan caso a nuestras indicaciones, tenemos que empatizar con ellos. Lo importante de la empatía que también aprendemos ahora en el siglo XXI, porque si no, dice que no confían en nosotros. Y en Aforismos de Maimónides se puede leer: hazme humilde en todo. ¿Cuántas veces la medicina lo que nos enseña es, uno, que nos equivocamos todos los días y todos los días pues, nos pone en nuestro sitio y nos da un baño de humildad? Ya para finalizar, un pequeño guiño a la figura de Maimónides. Viajamos por unos momentos a Washington, a Estados Unidos, que tenemos ahora en las noticias, ¿vale? Y ahí tenemos una galería en la cual los americanos colocaron a 13 personajes representantes muy importantes a nivel de la historia. Pues fijaros que uno de ellos es Maimónides. Maimónides figura pues, en esa galería de hombres ilustres, pues frente a figuras de la talla de, pues no sé, de Hammurabi, de Solón, ¿vale? Es decir, allí tenemos colocado pues, al único médico de toda la sala, médico sefardí. Con lo cual, bueno, tan solo me queda, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, la primera conclusión es que la cultura sefardí se remonta a los siglos I, II a.C., que es una etapa muy larga, que es una etapa que es, ya lo he visto, romana, visigoda, árabe y cristiana, que durante la etapa musulmana gozaron de un enorme esplendor, de una enorme integración, salvo en la etapa final, en la época de los almohades y los almorávides, y que ahí lo sufrió en sus propias carnes Maimónides. Que el año 1492 es el año que nos ha quedado a todos en mente como el año de la expulsión, pero que hemos visto que no es el primero, que hubo persecuciones anteriormente y que hubo ataques a juderías de forma significativa en el año 1391 en Sevilla y que se extiende por varios puntos de la geografía española. Que los médicos sefardíes gozaron de un enorme prestigio, que fueron médicos personales de obispos, de aristócratas y de reyes.
y que de todos ellos nos debíamos de quedar con dos. La gran figura, Maimónides, con todas estas cosas que hemos dicho, se adelantan aspectos éticos, empatía, la importancia del aspecto psíquico en la salud de nuestros pacientes y que no existen enfermedades sin enfermos. Y Hasdai Insafrut, ese médico de Jaén, médico personal de Abderramán III, que realizó el primer tratamiento exitoso frente a la obesidad. Y colorín colorado, esta exposición ha terminado. Excelente. No sé si tienes algún comentario. Excelente y clarísimo. Además, se nota la habilidad de la comunicación que tienes. Bueno, la verdad es que has dicho todo lo mismo que me dice mi médico y que yo no cumplo, más o menos, y que, bueno, parece que se decía desde hace 800 años para atrás, ya se estaba diciendo. Voy a tener que hacer caso, me parece. Claramente la visión que tenían estos médicos, porque además sacan estas conclusiones que hoy utilizamos con los pocos recursos que tenían. No es que podían hacer análisis con equipamiento electrónico que tienen hoy, ni con una mísera radiografía podían hacer estas cosas. Eso Así es. Y no solo eso, es decir, ahora nosotros damos recomendaciones porque hemos leído ensayos clínicos que se han hecho en 4.000 personas, en datos que publican los americanos por un lado, los japoneses por el otro. En aquella época no existen esas revistas, no existen esas publicaciones, y la cantidad de personas que pudieron ver estos médicos, exagerando, fueron de centenares, si exageramos muchísimo. Es decir, sacar conclusiones. De encima no es que dedicaban 24 horas a estos, además eran filósofos, geógrafos, rabinos, Eso es. Bueno, fantástico. Bueno, mentes privilegiadas. Mientras invito a la gente que quiera hacer preguntas que vaya haciendo, en particular vi que hay un par de médicos también, si quieren contar algo de su experiencia, vamos a ver algunos mensajes que hay. Algunos desde temprano ya estaban, ahí empezaba a saludar Adrián, Lili. Sí, Adrián Toro Quintero desde Colombia, que nos dice Shalom para todas vuestras mercedes, muy grato encontrarnos en Raíces de Sefarad. Bernard Miller, saludos a todas y todos desde Londres, con muchos médicos sefaradíes en la historia de mi familia, tengo muchas ganas de aprender más. Alan Carciente, buenas tardes desde Caracas. Jorge Alberto Marcipán, saludos desde Rosario, como médico con ansias de escuchar. Daniel Cavazos, buenas tardes desde Monterrey. A Jorge, si quieres escribirnos alguna experiencia o si usas estos conocimientos milenarios o alguna pregunta. O alguna pregunta, por supuesto. Antonio Junquera, buenas noches desde Madrid. Estamos aquí al lado sufriendo el calor. Elena Levín, médica desde Buenos Aires. Juan Pérez, hola, buenas tardes. Silvia Gess, buenas tardes. Berta Kogan, desde Perú. Oscar García Saldaña, una ruta que no se comenta, pero que ahora la genética lo ha demostrado. Los sefaradíes llegaron a América desde el principio de la llegada de los peninsulares al continente. Hemos hablado en alguna charla de este tema también. Sí. Alan Carciente, Maimónides es la personalidad más importante del mundo sefaradí, médico, filósofo, juez y astrónomo. Bernard Miller, recientemente en el hospital, esperando una prueba de sangre, yo estaba leyendo en su biografía extractos del Tratado Médico de 1653 sobre flebotomía de mi noveno bisabuelo, Isaac Orobio de Castro. Wow. Muchos de mis antepasados sefaradíes eran médicos, dice Bernard Miller. Muchos eran de Castro y muchos de ellos fueron perseguidos, procesados, encarcelados, torturados y algunos incluso asesinados por la Inquisición. Y Maimónides también, bueno, que nos acota que fue rabino. Me fascina la alta proporción de judíos o conversos que se convirtieron en médicos bajo la Inquisición y el papel de las universidades en Iberia. ¿Puedes decir algo sobre las diferentes universidades?
La primera universidad que se funda es la Universidad de Bolonia. Estamos hablando del año 1088. En la península ibérica la primera universidad aparece en el año 1212. Fuimos con muchísimo retraso, es decir, una tónica que ha seguido España en relación al resto de Europa. ¿Qué sucede con las universidades? Las universidades inicialmente están controladas tanto por los reyes, pero especialmente por la Iglesia. Con lo cual se prohíbe de forma específica y de forma tajante, al menos en los inicios, la entrada a médicos judíos en las universidades de la península ibérica. Es decir, tenían prohibido el acceso. Luego ¿Y dónde se formaban? Pero pasa mucho tiempo. ¿El qué? ¿Y cómo se formaron? Porque Pues, conversos, cuando se convirtieron al cristianismo, pudieron entrar en las universidades, eso es. imagino. Claro, se van a producir dos vías para formarse. Una es la que está contando Liliana, es decir, me hago converso, bueno, pues para poder acceder a las universidades. Y dos, yo soy un médico judío y voy a dar formación, igual que aparecen los aprendices de torneros, de artesanos, de otras especialidades, pues a futuros médicos les voy a enseñar lo básico que deben de aprender. Bien. Claro. Bernard dice, también me impresiona el número de mis antepasados criptojudíos que estudiaron medicina en la Universidad de Padua, en Italia. Gracias por esta presentación estupenda. ¿Puedes decir algo sobre el papel de las mujeres en la medicina formal? Bueno, el papel de las mujeres es absolutamente marginal, ¿vale? Ya no solo en el aspecto de la cultura hebrea, sino en el aspecto de la medicina en su amplia dimensión. Tenemos que esperar muchísimo tiempo para conocer la primera figura de una mujer. Una mujer, estamos hablando de Grecia, que se tiene que disfrazar de varón para poder acceder a la escuela de Alejandría y adquirir conocimientos. O sea, hasta ese punto. Y habrá que esperar hasta la Edad Media, la escuela de Salerno, para que las mujeres puedan adquirir conocimientos médicos y luego ser profesoras de la escuela de Salerno. Es decir, hasta la Edad Media no aparece la mujer. Esto a mí me gusta resaltarlo porque la Edad Media muchas veces nos la han presentado como un periodo muy oscuro de la historia y bueno, como todo, tiene sus luces y sus sombras. Es decir, en la Edad Media, pues en el año 1453 aparece la imprenta. Y es Edad Media. En el campo de la medicina aparece la Escuela de Salerno, que podemos considerarlo el Harvard de aquella época, previo a la primera universidad. Es decir, bueno, cada vez más los historiadores van defendiendo pues, que se producen grandes avances culturales, sociales y en aspectos médicos en la Edad Media, pues que antes no teníamos noticia de ellos. Claro. Adrián que dice muchas gracias, impecable presentación. Un comentario, Lorenzo Bados, médico de la reina Isabel, le ayudó a concebir y a dar a luz a sus 5 hijos. Eso es lo que decíamos, ¿no? La figura del médico judío del lado de los reyes. Jorge Alberto Marcipar, felicitaciones, muy claro, ordenado y bien informado, gracias. Silvia Gess dice, gracias, muy interesante. Silvia Michanier, Pedro Gargantilla Madera, muy bueno, te cuento de los médicos en Sefarad. Muchas gracias, Silvia. Edgar Iván Ramírez, saludos saludables desde Bogotá, excelente charla. Se ve que hace caso, come verduras, come fruta. Martín Dirben Isenberg, la reputación de los médicos judíos continuó con los conversos, Amato Lusitano, Nonius y varios otros. Jorge que dice, he realizado un estudio sobre el tratado de Maimónides sobre asma y coincide con los principios que explicó con tanta claridad. Sí, Jorge es de los que dijo que era de los médicos que estaban. Claro. Adrián que dice, en la corte de Aragón, los físicos judíos destacaron por sobre todas las cosas. Excelente presentación, felicitaciones, aprendemos cada día más. Adquiriré vuestro libro. Gracias a todas y todos vosotros. Bueno, voy a terminar con esto, por algo del libro tengo acá. Sí, Silvia Michanier que dice, ¿qué te movió, Pedro, a investigar este tema?
Buena pregunta. Buena pregunta, esa es una excelente pregunta. Bueno, es que yo me dedico a estudiar aspectos médicos relacionados de forma transversal con otras cosas. Es decir, yo doy charlas sobre cine y medicina, literatura y medicina, arqueología y medicina, filosofía y medicina. Hay aspectos muy interesantes de cómo los filósofos nos enseñan a ser mejores médicos en la consulta. Y claro, un aspecto troncal muy claro es el tema de la historia y la medicina. Es decir, cómo a lo largo de la historia de la humanidad hemos ido entendiendo cómo la enfermedad se produce en un principio pues por un pecado divino, cómo echamos la culpa pues a Apolo, a Asclepio, a Zeus, que son los que nos castigan, y cómo poco a poco vamos avanzando en este saber. Y la figura de los sefardíes es fundamental porque se adelantan en muchos aspectos a todos los aspectos que se están ejerciendo en otros lugares de Europa. Es decir, fue una verdadera suerte para los españoles tener a los hebreos y a los árabes en suelo ibérico. Claro. Martín, que dice, excelente presentación, felicitaciones. Y Edgar Iván Ramírez, Marcelo, ponte juicioso. Tengo que bajar unos 8 kilos por lo menos, tengo que bajar. Así que ya me encargaré de eso. En fin. Que no te agarre Hasdai, ¿eh? No. Quiero mostrarles esto. A ver, aquí lo vamos a ver. El libro de Pedro Gargantilla, del doctor Pedro Gargantilla, que vamos a ponerle el prefijo, que por lo que estaba viendo se puede adquirir fácilmente. Yo creo que está ya absolutamente descatalogado, yo creo, por el tiempo que ha transcurrido. No lo sé. Disponibles a 10 euros, está disponible en Amazon. También el médico judío acá, esto es Lecturalia, también en la Casa del Libro. Está disponible. Está descatalogado totalmente. Pues hay que comprarlo y a veces te dicen no está, pero también... Claro, una vez que uno lo encarga, le dicen no, está agotado. Pero sí, está. Así que el que quiera acercarse, es un libro sumamente económico además, así que no veo que esté en la versión electrónica, no, es solamente la versión de tapa blanda. Sí. Y eso que es un libro grandecito, de 300 páginas. Muy bien. Excelente. Bravo. Pedro, infinitas gracias. Nos has traído un nuevo costado de lo que siempre recorremos cada jueves nosotros y buscamos eso, que el sefaradismo no es solamente la gastronomía y la parte religiosa. Hay mucho más, ni siquiera solamente la historia, hay mucho más. Y la presencia judía en España, de la que hemos hablado muchas veces, nunca la habíamos hablado desde esta óptica. Así que muchísimas gracias por traer el tema, por la calidad de la presentación y por tu generosidad. Nada, a vosotros, encantado. ¿Nos vamos, Lili? Nos vamos. Bueno, les esperamos el domingo en Encontros de Al-Had, de publicidad al podcast, una aventura maravillosa. Esto es una actividad que tenemos en judeo-español, en ladino, se entiende perfectamente desde el castellano, así que para conocer un poco más sobre nuestra historia y la historia de algunos sefaradíes, los esperamos el domingo. El próximo jueves vamos a hablar sobre historia de los judíos de Ibiza, con Joaquín Madrid Aznar. Y bueno, vamos a aprender un poco sobre la historia de esta otra parte de España. Así que nos vamos. Gracias, Pedro, una vez más. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Nos reencontramos entonces en cada uno de estos momentos que le dijimos. Y cualquier duda, la agenda de todo eso está en essefarad.com. Si les gustó, no se olviden de poner el me gusta y de suscribirse. Chao. Adiós. Gracias.